Hola, el día de hoy vamos a ver cómo podemos calcular el balance de materia para la combustión de combustibles no típicos. Recordemos que en la industria se utilizan muchos combustibles que no son particularmente puros, sino una mezcla de diferentes compuestos. Cuando utilizamos combustibles sólidos como el carbón, madera, coque de petróleo, con este tipo de combustibles sólidos tenemos que tener cuidado, ya que solamente vamos a obtener datos de su análisis último y próximo. Aquí veremos un ejemplo. Si nosotros encontramos los datos de un combustible típico, como el carbón bituminoso, aquí tenemos un ejemplo de lo que podemos encontrar en la literatura. Nos van a dar la información de su análisis próximo y análisis último. Es muy importante notar que nos van a dar valores como se reciben, secos y secos sin cenizas. Los valores como se reciben son los que nosotros tenemos que tomar en cuenta para nuestra combustión, ya que generalmente no esperamos a que estos materiales se sequen y mucho menos se les quita la ceniza antes de quemarlos. Entonces, con esta información vamos a seleccionar una base de cálculo, generalmente 1 kilogramo de la sustancia. Y en este caso, si utilizamos 1 kilogramo de sustancia, obtendríamos 40 gramos de agua o de humedad del material y 79.7 gramos de ceniza, lo cual no se va a quemar. El resto del material puede ser quemado y para eso nosotros tenemos que tener nuestros compuestos de interés en la tabla. Vamos a utilizar carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre. Y a lo mejor, si es muy pertinente, utilizaremos también la cantidad de cloro del material. Pero para simplificar este proceso, solo vamos a considerar que nuestro combustible se quema para producir dióxido de carbono y agua, entre otros compuestos. Para nuestro balance de masa es importante obtener el dato de humedad y de ceniza de la muestra, además como los componentes carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y cloro del Dry Ash Free, que es la última columna de nuestra tabla. Este dato de la tabla está en porcentaje masa. Lo convertimos a porcentaje molar para poder hacer nuestro balance de materia con el método que ustedes ya conocen. Vamos a tener nuestra base de cálculo 1 kilogramo, de agua y de ceniza teníamos 4 y 7.97 porcentaje peso, y luego tenemos los demás elementos. Con este porcentaje lo convertimos a masa. Divididos entre el peso molecular vamos a obtener la cantidad de moles y con estos moles podemos obtener la fracción molar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo balancear una reacción de combustión. En este ejemplo tenemos etanol, que va a ser quemado con oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. En este caso, por cada molécula de etanol vamos a obtener 2 moléculas de dióxido de carbono y 3 moléculas de agua a la salida. Y se van a necesitar 3 moles de oxígeno. ¿Por qué? Porque contamos los oxígenos del lado derecho y tenemos 7 en total, menos 1 que ya nos estaba dando nuestra molécula de etanol, entre 2 sería 3 moles de oxígeno para que esta reacción esté perfectamente bien balanceada. Una vez que ya tenemos balanceada nuestra reacción, nos damos cuenta que por cada átomo de carbono vamos a tener que utilizar una molécula de oxígeno para producir una molécula de dióxido de carbono. Por cada átomo de hidrógeno que tenemos, necesitamos 1/4 de molécula de oxígeno para producir media molécula de agua. Y cada oxígeno que trae nuestro combustible nos da media molécula de oxígeno. Es decir, que nuestro oxígeno estequiométrico sería la cantidad de carbono más 1/4 de la cantidad de hidrógenos menos 1/2 de la cantidad de oxígenos atómicos que tenemos. Cuando nuestro combustible tiene nitrógeno y azufre, estos también se queman para producir gases, óxidos nitrosos y óxidos de azufre.
Sabemos que la realidad es una mezcla de compuestos, pero nosotros utilizaremos los más estables, que son el dióxido de nitrógeno y el dióxido de azufre como en nuestros productos. Es decir, cuando nosotros queremos calcular el oxígeno estequiométrico para un combustible que tiene nitrógeno, azufre y los demás compuestos, vamos a calcularlo como la cantidad de carbonos más nitrógenos más azufres más un cuarto de hidrógenos menos un medio de la cantidad de oxígenos atómicos que tenemos. Y ese sería nuestro oxígeno estequiométrico. Por su parte, cuando tenemos cloro en nuestro combustible, este va a salir típicamente como cloruro de hidrógeno como gas y nos robaría hidrógenos. Entonces también hay que tomarlo en cuenta para nuestro balance de materia. Regresando a los productos de combustión de nuestro carbono bituminoso, haciendo el balance de materia, podemos obtener que vamos a tener en la salida, cuando nuestro combustible se haya quemado con oxígeno estequiométrico, la humedad que entró con nuestro combustible va a salir como agua, la cantidad de ceniza que entró en nuestro combustible va a salir como ceniza, y haciendo los balances podemos obtener la cantidad de dióxido de carbono, vapor de agua y los demás compuestos. Muchas gracias por su atención.